Abre mi corazón, abre mi corazón, abre mi corazón para sentirte hoy. Abre mis ojos, Señor, que quiero ver a Cristo. Abre mis oídos, Señor, que quiero escuchar tu voz. Abre mis ojos, Señor, que quiero ver a Cristo. Abre mis oídos, Señor, que quiero escuchar tu voz. Abre mi corazón, abre mi corazón, abre mi corazón para sentirte hoy. Abre mis ojos, Señor, que quiero ver a Cristo. Abre mis oídos, Señor, que quiero escuchar tu voz. Abre mis ojos, Señor, que quiero ver a Cristo. Abre mis oídos. Paramos un momentito y nos saludamos unos a otros. Le voy a colgar. No solamente orando, sino también ofreciendo sus vidas por este retiro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando estaba en el servicio militar hace muchos años, ocurrió un evento que marcó mi vida. Un joven que se entrenaba para ser piloto, terminados sus cursos, le tocaba hacer su primer vuelo solo. Era una avioneta pequeña que estaba adecuada para ese tipo de entrenamiento. Despegó muy bien, estábamos escuchando todos por la radio este evento. De pronto se puso nervioso y perdió el control de la nave y empezó a caer. Entonces él gritaba a la torre de control: ¡ayúdenme! Y la torre de control le daba instrucciones, era muy sencillo. Lo primero que tenía que hacer era soltar los controles, porque este avión estaba adecuado de manera que al soltar los controles se comenzaba ya a nivelar y después venían otras instrucciones, pero no hay caso. Él no escuchaba y gritaba más fuerte: ¡ayúdenme! Y la torre de control le respondió otra vez: ¡suelta los controles! Nada que ver, él seguía gritando más fuerte: ¡ayúdenme, ayúdenme! ¡Suelta los controles ya! Y así seguían en esto hasta que oímos esa terrible explosión
se mató. Esto fue algo muy dramático, muy terrible. Pero resulta que ahora llevo 34 años de sacerdote y más dramático todavía es haber visto esto ocurrir una y otra vez en mi vida, con tantos que vienen buscando ayuda de Dios y gritando desde el corazón, ayúdenme, y no hay caso, porque no sueltan los controles. Sinceramente quieren ayuda, pero no saben escuchar. Ahora bien, este piloto estaba bien entrenado. Él conocía todos los conceptos. No era falta de conocimiento intelectual. Él en el examen, antes de esta experiencia, ciertamente que había reconocido, conocía muy bien, que tenía que poner atención a la torre de control. Él no tenía ningún problema con eso, en la teoría. Pero en la experiencia práctica, algo le traicionó. Había en él una fuerza superior que lo dominó. Una fuerza superior que él no pudo controlar. En este caso fue la fuerza del pánico, que le hizo incapacitado a ser razonable y seguir lo que él conocía cómo hacer. Digo esto porque lo mismo nos ocurre a nosotros. Hemos sido bien entrenados. En el seminario conocimos toda la doctrina. Pero les digo que no sirve para nada si estamos rotos por dentro y en los momentos concretos de la vida algo fuerte nos domina, de tal manera que actuamos no según nuestra capacidad de conocimiento de la moral, de la ley de la iglesia, sino de esta fuerza que no podemos controlar. Estamos claros, no digo que el entrenamiento del seminario no sirva, es sumamente importante. Lo que digo es que no es suficiente, porque los estudios no pueden reparar el corazón. Y todos tenemos profundas heridas que necesitamos conocer y necesitamos ayuda. Y para esto hace falta la humildad. Pedro, el apóstol, creía en Jesús. De hecho, como nosotros, lo había dejado todo para seguirle. ¿Qué más vamos a esperar de él? Él sinceramente pensaba, Señor, estoy dispuesto a todo por ti. Pero cuando Jesús le habló de que iba a Jerusalén a morir, cuando Jesús le habló de la cruz, esto no cabía en la mente de Pedro. Esto le parecía terrible. Y seguramente con la mejor voluntad se llevó a Jesús aparte para aconsejarlo. Y nosotros sabemos muy bien lo que le dijo Jesús. Pedro más tarde le dijo al Señor en la última cena que él daría su vida por él. Pero en el momento preciso que se encontró en la situación en el Sanedrín, Pedro no fue capaz de escuchar al Espíritu en ese momento, porque esa herida profunda por dentro
Ese miedo le dominó y después él pudo reconocer y llorar amargamente, y esto fue su salvación. Nosotros también, como Pedro, tenemos esas heridas profundas y podemos estar convencidos: yo doy la vida por Cristo. Sin embargo, después, en situaciones, nos dominan fuerzas internas que no sabemos controlar. Hermanos, nuestro ambiente, nuestra crianza, la lógica del mundo tiene más influencia sobre nosotros de lo que pensamos. De hecho, hemos sido criados y vivimos en un mundo donde percibimos la realidad como una esfera cerrada, donde podemos creer en Dios, pero no creer que Jesús realmente actúa en lo íntimo de mi vida, en lo diario de mi vida. Creo que podemos reconocer que hay un abismo entre la forma de vivir de los cristianos en los Hechos de los Apóstoles y nuestra experiencia de iglesia. Si hacemos una lectura de los Hechos de los Apóstoles y vamos observando cómo ellos interactuaban con el Espíritu Santo, nos parece que eso es algo de aquella época, pero que es irrepetible. Hasta se ha dicho algunas veces que eso era necesario en aquella época porque la iglesia estaba comenzando y necesitaba un auxilio especial del Espíritu Santo. Pero semejante necedad decir eso, como si ahora no necesitáramos un auxilio especial del Espíritu Santo, como que si ahora nos hemos graduado y somos tan inteligentes que ya realmente no nos hace falta el Espíritu Santo. Ahora solamente con los conocimientos y la experiencia que tenemos, nosotros podemos correr con la iglesia. Esto es un error fundamental. Necesitamos tanto el Espíritu Santo como en el inicio de la iglesia. Y las fuerzas que vienen contra nosotros no las podemos combatir con nuestros propios recursos. En el concepto del sistema cerrado, en donde creemos que Dios está allá en el cielo y que nos ha dado una misión y que tenemos mucho que cumplir, pero que realmente el Señor simplemente lo ha delegado a nosotros y Él no va a intervenir de una forma realmente vital y poderosa. En este concepto, ¿qué ocurre? Bueno, pues si Dios realmente no actúa en el presente con ese poder, ¿qué queda? Pues todo lo que hacemos tiene que venir de nuestros propios recursos, de la fuerza de mi mente, de mi intelecto, de mis emociones y de mi voluntad. Todos estos elementos sabemos que son muy importantes, pero por sí solos no salvan y por sí solos no son efectivos para conquistar al mundo para Cristo. Tanto mi mente, como mi intelecto, como mis emociones, como mi voluntad, si no están potenciadas por el Espíritu Santo, no son capaces de tocar las almas y llevarlas a Cristo. Y aquí está la raíz de nuestro problema. Y por eso muchas veces vemos que tantos trabajos, tantas luchas que hacemos dan poco fruto.
Enseñamos doctrina, enseñamos moral, lo cual es sumamente necesario. Enseñar cómo el hombre se ha de comportar. Pero sin la potencia del Espíritu Santo, no tenemos realmente ni entendimiento ni fuerza. La verdad escrita no tiene vida hasta que no se recibe con la luz del Espíritu Santo. La verdad en la Biblia es papel y tinta. Si no entra en el corazón y el Espíritu Santo nos convence de la verdad y transforma nuestra mente de tal manera que seamos otros Cristos. Sin el Espíritu Santo, lo que leemos se reduce a esa esfera limitada de nuestro entendimiento, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, y no tiene poder, porque se ha quedado reducida a lo que el hombre puede entender por la vía natural. Si hay algo que debemos recurrir continuamente en los evangelios, es que los apóstoles eran testigos de grandes milagros, y sin embargo, en unas pocas horas, ellos se revertían otra vez al hombre viejo. Y no esperaban otra cosa sino lo que ellos podían entender en esa esfera de lo que estaban acostumbrados, de lo que es la lógica humana. Un ejemplo de esto es cuando Jesús multiplica los panes y peces. Un entendimiento en el espíritu de esta realidad, de este milagro, les habría hecho entender: Jesús tiene autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Él tiene el poder sobre todo poder. Si el Espíritu de Dios que el Señor quiere darles pudiera haber sido recibido por ellos, cuando lo ven en unas pocas horas después caminar sobre las aguas, no se hubieran asustado, no hubieran pensado que es un fantasma, sino que hubieran recordado: Él tiene poder sobre los elementos de la naturaleza. Él es el Señor. Aquí viene caminando sobre las aguas. Pero no fue así. Igualmente, este es el reto para nosotros. Muchas veces, al final de un retiro, he oído un tipo de comentario semejante a este: qué hermoso ha estado este retiro, cómo hemos experimentado aquí tanto de Dios, ha sido estupendo, qué paz, qué alegría. Lástima que ahora tenemos que regresar al mundo real. Nos damos cuenta del cinismo que hay detrás de este comentario, la falta de fe, de tal manera que hacemos dos mundos: el mundo real, que es esa esfera cerrada en donde yo tengo que confiar en mis recursos humanos porque no hay nada más, y el mundo espiritual, que es otro mundo, que es mis rezos y las oraciones y la vida espiritual, que es otra realidad que no toca a la vida real. Entonces venimos a retiros, tenemos encuentros en la iglesia, nos sentimos muy bien, qué bonito, qué bueno es estar aquí, pero nada que ver con el mundo real al que tengo que volver el lunes, de mi trabajo, de bregar con problemas, de bregar con un mundo que es muy agresivo y muy contrario a Dios, y en el cual Dios no se aparece. Más bien tendríamos que decir: qué hermoso ha sido este retiro, qué momento de gracia, se me ha iluminado el entendimiento. Ahora vamos al mundo a anunciar la verdad,
a compartir esta luz, porque el mundo vive en una pesadilla, el mundo vive fuera de la realidad y nosotros hemos encontrado la realidad, hemos conocido la verdad y el Señor nos ha dado como misión ir a despertar al mundo para que el mundo conozca que Dios está vivo. Desde la lógica nuestra, algo nos dice, sí, pero eso realmente es imposible. El mundo es como es y no va a cambiar. Es la desilusión que tenían aquellos dos que iban camino a Emaús. Ellos le dijeron al mismo Jesús que caminaba con ellos, habíamos creído que Él era el Mesías, pero ya ves, el Viernes Santo es algo tan radical, tan dramático, que les quitó toda esperanza. Lo vieron muerto, morir. ¿Qué más? ¿Qué más hay que decir? La religión es muy bonito, la espiritualidad es muy bonita, pero al final los romanos son los que tienen el poder. Al final el mundo es como es y todas estas ilusiones ¿en qué terminan? Es todo muy bonito para un retiro, pero todo termina en el Viernes Santo. Siendo así, esa desilusión que tenían, ese mismo domingo le dijeron al mismo Jesús que caminaba con ellos, unas mujeres nos dijeron que fueron a la tumba y la encontraron vacía. Pero pensarían ellos, ya sabemos, las mujeres son histéricas, ¿verdad? Muy emotivas, no se les puede confiar, ellas no son realistas. La tumba vacía. Por eso tenemos que aprender a escuchar a las mujeres, ¿verdad? Y el Señor no se le apareció primero a los apóstoles, sino a las mujeres para enseñarnos una lección, ¿cierto? Y dijeron, y después fueron los apóstoles y fueron a la tumba y también la encontraron vacía. Pero estos dos no fueron ellos a ver por ellos mismos. ¿Saben por qué? Porque hay veces en la vida que el dolor es tan grande, que la desilusión es tan profunda, que no queremos volver a mirar, porque no queremos volver a sufrir la desilusión, no queremos volver a esperanzarnos para volver a caer en lo mismo, así que ya se iban a Emaús, olvidarse de todo. Y ahí es cuando el Señor les empieza a recontar toda la historia de la salvación en clave a la cruz. Todo esto tenía que ocurrir, todo esto está en el plan de Dios. Y después vemos que en la Eucaristía, en el partir del pan, es que lo reconocen. Nosotros también vivimos en un mundo donde parece que todo se ha perdido, muchas desilusiones, y por eso necesitamos reunirnos, proclamar la palabra, escuchar al Señor, abrirnos al Espíritu para volver otra vez a ese mundo y seguir anunciando el camino, la verdad y la vida que es Jesús. ¿Cuál es esa ruptura? Ese quebranto que tenía el piloto, que tenemos nosotros, que nos incapacita a escuchar a la torre de control o a escuchar al Señor en momentos prácticos. Es una opresión que llevamos en el alma. Por eso, hermanos, no se trata de recibir nuevos consejos, recibir como una nueva idea, una nueva práctica para mi ministerio. No se trata de eso, porque
muchas veces lo que estamos haciendo es tratando de arreglar o mejorar o ilustrar al hombre viejo. Pero el Señor nos dice que el hombre viejo ha de morir. El hombre viejo no tiene arreglo. Hace un par de días escuchábamos a un padre de la iglesia, San Cirilo de Alejandría, que nos decía que el hombre viejo ha de morir y ha de surgir un hombre nuevo, con una nueva mente, con un nuevo corazón, capaz de vivir esta unión con Jesús, que el hombre viejo es incapaz de vivir. En el Catecismo de la Iglesia, en el número 2842, leemos: observar el mandamiento del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo divino. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo? Es imposible para nosotros vivir los mandamientos tratando de imitar a Jesucristo, aprendiendo de Él enseñanzas nada más. Se trata de una participación vital y nacida del fondo del corazón, en la santidad, en la misericordia y en el amor de nuestro Dios. Solo el Espíritu, que es nuestra vida, puede hacer nuestros los sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Y por eso en la ruptura que llevamos, en esa opresión, hemos de aprender a reconocerla cuando la experimentamos. ¿Qué es en mi vida lo que me quita la paz? Algo pasó con mi parroquia, algo ocurrió con mi relación con el obispo que me ha perturbado, que me ha quitado la paz. Pídele al Señor que te ponga en contacto, que te haga ver cuál es la raíz de esa herida. ¿Dónde está ese quebranto en mi ser que me quita la capacidad de escuchar al Señor, de soltar los controles, de dejarme guiar? Porque en el fondo de nuestro ser llevamos todavía ese germen del pecado original que fue la soberbia de Adán y Eva, de aferrarse a los controles. Podemos hacer cosas por Cristo, podemos desgastarnos por Cristo, pero lo más difícil es realmente, hermanos, dejarse llevar por el Espíritu. Y precisamente en esos momentos de perturbación, de prueba, de dolor que Dios permite, quizás a través de lo que objetivamente es una injusticia que se me hace, Dios lo permite porque es una oportunidad para mí descubrir esas heridas que llevo por dentro y poder unirlas a las heridas de Cristo. Y es precisamente en esos momentos donde puedo morir a mí mismo y dejar que Dios sea el que viva en mí. Es aquí lo que oímos hoy en el Evangelio de Gálatas, en la lectura del Gálatas de los laudes, o creo que era el oficio: estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Creen ustedes que esto es fácil? ¿Y cómo me crucifico? Pues precisamente el Señor se crucificó cuando Satanás arremetió contra Él con todo lo que Satanás tenía, con toda su malicia, con todo su mal. ¿Y qué hace Cristo frente a este mal tan terrible? Él como hombre tiene que forcejear contra su carne que quiere echarse atrás, pero Él se abandona al Padre. Él dice: hágase en mí. Es ese momento clave donde el hombre Cristo, desde un corazón humano, esa persona divina, dice sí al Padre: hágase.
Y es precisamente en este acto de amor que todos somos salvados. Esto no entra en la lógica de la esfera humana. Hermanos, Jesucristo, dentro de esa lógica humana, hubiese sido mejor que se hubiera quedado entre nosotros por 80 años. Hubiese escrito una enciclopedia sobre teología, otra enciclopedia sobre la moral, otra enciclopedia sobre la espiritualidad. ¿Ustedes se imaginan lo que sería tener esto? Del mismo Cristo, todo un compendio de conocimientos, de filosofía, de espiritualidad, de teología. 80 años escribiendo maravillas. Y no lo hizo. Permitió que a los 33 años fuera asesinado vilmente, porque en ese acto de aceptar ese reto y entregar su vida iba a ser la salvación del mundo. Y para nosotros igual. Precisamente en esa situación de injusticia que estás viviendo, en esa situación de dolor, en esa prueba en tu vida, ¿cómo la llevas con el Señor? ¿Cómo dices, hágase, Señor? Yo sigo adelante y creo que es precisamente en esta cruz que estoy viviendo, en esta injusticia donde el Satanás está arremetiendo contra mí, con todas sus fuerzas, mi opción de fidelidad al Padre, de configurarme en Cristo, de ser crucificado con Cristo, va a tener más fuerza y va a salvar más almas que todos mis esfuerzos humanos y toda mi buena voluntad hecha según mi propio control. No podemos sanarnos nosotros mismos. El roto que tenemos por dentro necesita un Salvador. Y por esto no se arregla con psicologías, con control mental, con leer más libros. No hay otro remedio que no sea el someternos humildemente al Espíritu y dejarnos llevar por el Señor, soltar los controles. Jesucristo no solamente enseña, sino que también sana. No solamente nos dio un seminario con todas las enseñanzas, sino que nos da el Espíritu para sanarnos interiormente ese roto que tenemos dentro. Y en ese momento donde lo que tenemos ganas es de salir corriendo, de ya no enfrentar más esta situación difícil, el Señor me quiere enseñar qué hay en mí que causa tanta perturbación y me quiere enseñar a vivir esta situación en paz. Es una experiencia que todavía, ahora voy a cumplir 65 años, estoy tratando de practicar, porque hermanos, esto es una lucha de toda una vida. Benedicto XVI nos ha dicho esto: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor con el cual Dios viene a nuestro encuentro. El cristiano es una persona conquistada por el amor de Cristo y movido por este amor. Y no hay ningún doctorado de teología ni de ningún otro tipo que pueda suplir por esto. Eso lo dijo el Papa Francisco una vez, dijo: ni un doctorado de la Gregoriana nos puede dar la santidad.
si no somos dóciles al Espíritu, si no nos dejamos llevar, si no nos humillamos ante el Señor, no hay caso. Hay una anécdota del padre Raniero Cantalamessa, el predicador apostólico. Él, siendo doctor de patología en una universidad muy prestigiosa en Italia, teniendo toda clase de títulos, una señora, y siempre las mujeres, ¿verdad?, detrás, pues lo sigue invitando a un grupo de oración, hasta que para quitársela de encima, él cede y va al grupo de oración. Y estando en el grupo de oración le dicen: padre, ¿podemos rezar por usted? Y él piensa en su interior: ¿pero qué me dicen? Me están pidiendo orar por mí y dicen que van a imponerme las manos para que yo reciba el Espíritu Santo. ¿Acaso no saben que yo fui bautizado? He sido confirmado. He sido ordenado sacerdote. Soy hijo de San Francisco de Asís. Soy doctor en patología. ¿Y estas mujeres quieren darme el Espíritu Santo? En ese momento, una señora del grupo tuvo una palabra de conocimiento. Ella obviamente no sabía lo que le estaba pensando. Y ella dice: no digas que eres hijo de Abraham, porque puedo sacar de las piedras hijos de Abraham. Y él se quedó tan sorprendido y dijo: mas nunca me jacto de ser hijo de San Francisco. Y siendo él un hombre del Espíritu en el fondo, él se sometió a que oren por él. Y todas aquellas personas que estaban en el grupo orando por él. Ustedes saben que en algunos lugares es controversial que los laicos impongan manos, y mucho menos a un sacerdote. Y a algunos lugares dice: eso no puede ser, tal y tal, más cual. Pues a mí se me quitó todo ese escrúpulo cuando estuve en Roma, en una conferencia de la Renovación. Llega el Papa y está allí en frente de todos nosotros, 50,000 personas. Y el Papa pide oración y vienen todos los laicos. Tenía manos el Papa por todas partes, orando por el Papa, y el Papa feliz recibiendo la oración de todos 50,000 y unos 10 o 15 que le estaban poniendo las manos encima. ¿Cuál es el problema? Nosotros necesitamos del Espíritu, necesitamos oración, y aunque hayamos sido bautizados, confirmados, ordenados sacerdotes y obispos, necesitamos seguir siendo dóciles, humildes, abiertos al Espíritu, porque cuando dejamos de serlo, todos esos sacramentos que hemos recibido los tenemos bloqueados y empezamos otra vez a vivir en esa esfera cerrada donde nosotros estamos en control. El Papa Francisco, hablando de Pentecostés, nos ha dicho: aquella efusión, si bien extraordinaria, no permaneció única y limitada a aquel momento, sino que es un evento que se ha renovado y se renueva todavía. Ya tenemos una sucesión de bastantes papas que, conscientes de esto, nos han dicho qué importancia tiene que oremos por un avivamiento en el Espíritu Santo. Y si algo los laicos están rezando es para que los sacerdotes se aviven en el Espíritu Santo. Nosotros creemos que es verdad que hace falta Espíritu Santo, pero ¿realmente lo deseamos? ¿Realmente estamos dispuestos a soltar los controles? Vemos en los Hechos de los Apóstoles que ellos esperaban que el Señor les enseñe qué decir, dónde ir, abrirse a cosas totalmente nuevas. Hemos estado oyendo todo este discurso sobre la controversia en torno a la circuncisión. Siendo uno de la cultura judía, del pueblo de Dios, aquello era muy serio porque parecía que era algo incambiable de la ley judaica dada por Dios. Y esto es algo de lo que está enfrentando ahora el Papa Francisco y que está habiendo mucha lucha. Porque, hermanos,
En el fondo hay 3 vías de vida. Está la vida por la ley, que San Pablo nos dice muy claramente que no nos justifica. Está la vía de la carne, que es la que vive el mundo. O sea, en inglés se dice, if it feels good, do it. Si te gusta, hazlo. Eso es vivir por la carne. Pero San Pablo nos enseña una vía que no es ninguna de las dos. Es la vía del Espíritu, que es mucho más retante si realmente la conocemos. Y si leen en Gálatas y también en Romanos, especialmente en el capítulo 4, 5 y 6, él habla a fondo de lo importante que es saber esto, que no vivimos ya por la ley. Pero él, sabiendo lo que algunos pueden deducir de esto, dicen, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Volver a vivir en la carne? Y él dice, Dios nos guarde. Vivir en el Espíritu es la vida en la cual nosotros nos sometemos a la verdad que el Señor nos da y que se hace interior. Les voy a dar un ejemplo práctico. Un hombre casado sabe por la ley que no debe cometer adulterio. Pues eso es bueno, que lo sepa, ¿verdad? Pero le parece una carga terrible y en el fondo envidia a sus compañeros que andan adulterando y piensa, cuánto me gustaría vivir así, pero no lo hago porque me iría al infierno, así que estoy aquí atado a esta pobre mujer y aquí vamos, cumpliendo la ley. Pero en el fondo envidia a sus amigos. Cuando este hombre recibe la gracia del Espíritu Santo, ¿qué ocurre? El Señor le enseña a su corazón, en su interior, lo que es ser fiel. Y descubre a su mujer, a su esposa ahora ante Dios, y se da cuenta de lo terrible que es el pecado del adulterio y el quebranto que ocasiona a él mismo, a su esposa y a toda la sociedad. ¿Qué ocurre entonces? Que aquellos que andaban de sus amigos adulterando, en vez de tenerles envidia, ahora les tiene lástima, porque se da cuenta que viven enfangados, que viven en una vida terrible, que es una miseria vivir así. Porque, hermanos, realmente la felicidad está en vivir en el Espíritu, vivir en el camino de Dios. El Señor no nos quiere oprimidos, no nos quiere viviendo por la ley simplemente para ir al cielo, sino que Él nos quiere llevar a la plenitud de la comunión con Él, que es la felicidad que el alma realmente desea. Y todo esto requiere una mente renovada. ¿Qué es una mente renovada en el Espíritu Santo? Es una mente en la cual el Espíritu Santo habita. Una mente entonces que está bajo la autoridad del Espíritu. De manera entonces que nosotros en el Espíritu tenemos autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos, y somos capaces de vivir como hijos de Dios. El Señor vino para poner a muerte la rebelión de la carne que nos domina y darnos a nosotros otra vez autoridad sobre nuestra vida. Sabemos muy bien que un drogadicto es infeliz. Sabemos muy bien que un drogadicto, sin embargo, no puede otra cosa, porque está dominado por una fuerza superior a él. Y solo a través de un proceso de acompañamiento, en el cual va abriendo su corazón a la vida en el Espíritu, lo cual es muy doloroso, porque tiene que ir muriendo a sí mismo, es que puede ir entrando a una vida nueva, libre de esa dependencia que antes tenía en su vida. Si nosotros somos capaces de darle una buena recomendación a un drogadicto,
de la necesidad que tiene de adherirse a un grupo de apoyo, de unirse a sus hermanos en la iglesia, de perseverar y decirle: mira, hermano, van a haber momentos donde todo tu ser te pide que vuelvas atrás. Agárrate de la cruz y cree que hay una vida mejor, que el Señor va a tomar autoridad sobre tu mente, sobre tu corazón. Créelo y verás maravillas. Pues esa misma recomendación tenemos que dárnoslas a nosotros mismos, porque todos somos adictos de algo, ¿cierto? Y tenemos que creer. Si no creemos que hay una vida mejor, que al crucificarnos en esos momentos de prueba y morir a nosotros mismos, el Señor nos va a llevar a una nueva vida en el Espíritu, donde tenemos autoridad sobre lo que pensamos y lo que actuamos, no podemos seguir adelante. Estamos pilotando nuestra nave y vienen momentos que perdemos el control y necesitamos al Espíritu Santo, no solamente en momentos de crisis, lo necesitamos siempre. Nosotros, en la vida en el Espíritu, vamos desarrollando una capacidad, como en los Hechos de los Apóstoles, de escucha al Espíritu, que es una forma de vida, es una disciplina, que conlleva una disciplina de la meditación asidua de la palabra. Tener el valor de estar todos los días con Cristo Eucarístico, en silencio, escuchándolo. Y ustedes verán, si lo tratan, cómo el demonio va a poner todas sus fuerzas para que no lo hagan, con toda clase de pretextos de lo ocupado que estamos, ¿verdad? Somos muy ocupados, no tenemos tiempo para estar con Jesús. Y sin embargo, vemos al Papa que se pasa todo ese tiempo con el Señor. Decían que el Papa Juan Pablo II se pasaba 1 hora diaria o más con el Señor Jesús. O sea, estamos en el fondo diciendo: yo soy más ocupado que el Papa, porque él puede hacer eso, pero yo no, porque yo no tengo tiempo. ¿Algo no está bien? Y hermanos, lo que pasa es que en el fondo creemos que de nuestra propia cosecha podemos darle mucho a la gente. No podemos darles nada. Lo único que podemos darle es lo que hemos recibido de Cristo. ¿Y cómo vamos a poder recibir de Cristo si no le damos tiempo de estar con Él? Entonces, una vida en el Espíritu requiere una meditación profunda de la palabra y estar tiempo todos los días con el Señor. Y ahí hay que poner la batalla, y eso requiere disciplina. ¿Saben lo que ocurre si no? Cuando vamos nosotros a predicar, en el fondo nos preparamos a la prédica para decir cosas bonitas al pueblo, para inspirar al pueblo, pero eso está fundamentalmente errado. Porque para nosotros predicar, tenemos que permitir que el Señor primero nos predique a nosotros mismos, porque la palabra es primero para mí. Yo necesito ser transformado en Cristo primero. Entonces me he de someter yo a la palabra y dejar que esa palabra me rete, luchar con ella, bregar con ella, llorar con el Señor, pedir ese auxilio hasta que esa palabra me llene a mí de fuego, me llene a mí de convicción en mi propia vida. Entonces me puedo soltar ante mis hermanos y proclamar la experiencia que ya es vida en mí. Cuando esto va ocurriendo, vamos a descubrir que ya no solamente dependemos de una inferencia de lo que hemos conocido de los estudios para decidir las cosas que hacer. El Espíritu Santo viene a nuestro auxilio, ya no es una inferencia indirecta. Claro que todo lo que hemos conocido, toda nuestra experiencia es vital, pero el Espíritu Santo le da un curso nuevo, nos da un conocimiento de lo que Él quiere ahora para nosotros y para los nuestros. Dios quiere revelar sus designios y darnos poder. Entonces vemos que la vida en el Espíritu Santo no es un estilo de espiritualidad, sino que se fundamenta
en un conocimiento del amor y el poder de Jesucristo actuando en mi vida. Y número 2, una certeza de que Él está comprometido conmigo y puedo confiar en Él. Y número 3, saber que he sido llamado y que mi misión y mi apostolado es de Él y no mío. Esta vida en el Espíritu Santo es un don, es un puro regalo de Dios, pero solo se logra si nuestra vida está centrada en el Señor. Y esto no es nuestra inclinación natural. Por nuestra naturaleza caída estamos centrados en esa esfera cerrada, en nosotros mismos, en nuestros propios recursos. Y lo primero que pensamos es en nosotros mismos, en cómo esto me afecta, en lo que yo quiero, en lo que yo no quiero. Y en el fondo no creemos que Dios nos ame tanto, que Dios esté comprometido con nosotros y que Él interviene en mis cosas prácticas. Y por esto hay que actuar en fe. Cuando San Pablo, bregando con esta situación de la circuncisión, apela a Abraham como modelo de la fe, es curioso, ¿verdad? Porque ¿cómo es que apela a Abraham para hablar sobre la circuncisión que ya realmente no es obligatoria? ¿Saben por qué? Porque él apela al hecho de que Abraham dio su paso de fe antes de la circuncisión. Él se lanzó a la obediencia, a la docilidad al Señor antes de la ley. Después es que recibe la ley y recibe entendimiento. Por la ley seguimos en control y lo único que sabemos hacer es multiplicar programas, multiplicar cosas que hacer, y vemos a veces que tristemente los ministerios de la iglesia carecen del poder y de la convicción de que Cristo es el Señor. Y vemos que muy pocos católicos comparten la fe con sus hermanos en el mundo. Parecería como que eso está relegado a los curas, y a veces tampoco nosotros lo hacemos. Cuando vemos un hermano que habla de que Jesús está vivo, que el poder de Dios, que la salvación, cómo le ha transformado su vida, inmediatamente pensamos, es un hermano separado. Y eso realmente nos debería avergonzar. Quisiera entonces terminar con unas palabras del cardenal Ratzinger, hoy día el emérito Benedicto XVI, hablándole a los obispos, pero ahora yo quisiera aquí que también lo aplicáramos a nosotros, en nuestras parroquias, en nuestro ministerio, porque es igual. Les dice, incluso los obispos, a los obispos hay que decirles que no deben caer en cualquier búsqueda de uniformidad en sus arreglos pastorales o en sus planes. No deben establecer sus propios planes pastorales como criterio de lo que le permiten hacer al Espíritu Santo. Las iglesias podrían muy posiblemente volverse impermeables al Espíritu de Dios por pura planificación, impermeables al poder por el cual viven. No debería ser el caso que todo tenga que tomar su lugar dentro de un solo sistema de organización.
mucho mejor tener menos organización y más Espíritu Santo. Sobre todo, no debe haber un concepto de comunión en el que la ausencia de conflictos se convierte en el primer valor pastoral. La fe es siempre también una espada y de hecho puede promover conflictos en aras de la verdad y el amor. Discurso a los sacerdotes en el año 98. Ciertamente el cardenal Ratzinger ha tocado un punto muy delicado. Yo me tengo que preguntar, ¿es para mí lo primero evitar conflictos? Si para mí lo primero es evitar conflictos, no puedo escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo muchas veces nos mete en tremendos problemas. Pero tendríamos que decir que tristemente Él tiene razón. Muchas veces lo que nos mueve es arreglar las cosas, tener una falsa paz, evitar conflictos. Yo quisiera invitarles pues a que dejemos al Espíritu Santo actuar con humildad, con escucha, que no confundamos el Espíritu Santo con nuestro propio carne y rebeldía ni actitudes que no son, porque es todo lo contrario. Que le dejemos al Espíritu realmente llevarnos a inmolar nuestra vida para que su pueblo tenga vida. Aleluya.